Buenas tardes. Empezamos esta tarde con un tema de actualidad y tan conveniente y necesario, especialmente para el ejercicio, en la llamada por algunos rotonda para retrasar el acceso al atasco judicial, es decir, retrasar aún más el retraso, y por otros, aquellos que consideran optimistas, ley necesaria para desactivar parte de los conflictos por medios profesionales. Nos acompañan esta tarde don José Javier Díez Núñez, por todos conocidos, que empezó su carrera de juez en 1980, natural de Cáceres, y que pronto ingresó en Málaga en el Juzgado de Familia 5 en 1986. Estuvo poco tiempo en un juzgado de lo penal para pasar a la sección sexta, donde aún continúa. Tienen la suerte de tener la afamada Cruz de San Raimundo, y digo no la suerte, sino que se lo ha trabajado después de tantos años de ejercicio. Autor de numerosas publicaciones y profesor de otros muchos jueces que ha servido para su participación, y seguramente fiscales también, ¿no?, que han participado. Y a mi derecha está doña Marina Palomo Moreno, con 23 años de ejercicio en la profesión de la judicatura, natural de Málaga. Actualmente está en el juzgado de primera instancia número 1 y ha pasado por Galicia, por Lugo, por diversas poblaciones para acabar en Torremolinos y luego en instancia 1 de Málaga. Igualmente, autora muy conocida de muchas sentencias bastante conocidas. Les dejo a ellos ya que abran por el turno que corresponda. Entiendo que don José Javier primero, y nos ilustre sobre tan curioso tema que el gobierno nos ha propuesto para deleitarnos. Bueno, muchas buenas tardes a todos y muchas gracias por esta nueva invitación en donde todos venimos a aprender un poco de esta nueva ley que modifica, pues, aspectos muy importantes en lo que nos ocupa a nosotros en este momento, la jurisdicción civil. Al día de hoy, pues, han sido muchísimas las jornadas, los últimos días, las últimas semanas, que se han venido celebrando sobre este tema sobre el que hoy vamos a debatir. Y realmente, pues, han intervenido, yo he visto muchísimas grabaciones, pues profesionales de muy distintos índoles, no solamente jurídicos, sino también psicólogos, mediadores, peritos, arquitectos, notarios, registradores, etcétera. Y cada uno ha aportado su punto de vista en esta cuestión, habiendo, por supuesto, una parte de ellos que son favorables a esta reforma de la Ley Orgánica 1/2025 y otros, por el contrario, detractores. Pero lo que es cierto, y no he oído absolutamente a nadie de todas las jornadas que se han celebrado, es decir que aporta esta nueva ley a los efectos de aliviar la saturación de los juzgados y tribunales. Ninguno, en absoluto, ha dado una justificación de que esta reforma legislativa de tan importante calado vaya a aportar nada a efectos de que se alivie, de que se mejore lo que es el colapso que actualmente existe en todos los juzgados y tribunales de España y por lo que a nosotros nos concierne en los juzgados de España, de Málaga. Juzgado de primera instancia de la capital y audiencia provincial, donde hemos visto en los últimos años, pues, aumentar exponencialmente los asuntos que se nos reparten por turno, que tiene como un efecto contraproducente, pues, el no contar con tiempo suficiente para examinar con detenimiento cada uno de los procedimientos de que nos ocupamos. En cualquier caso, desde mi punto de vista, y poco vale lo que yo pueda comentar en este sentido, porque la ley está ahí y el legislador manda. Pero desde mi punto de vista, esta reforma de la Ley 1/2025, pues, supone un retraso, es un retroceso total y absoluto
en lo que es la dinámica del día a día de los procedimientos jurisdiccionales en el orden civil. Y lo digo porque independientemente de que después veremos los distintos medios, el abanico de posibilidades que nos ofrece la ley antes de interponer la demanda, de acudir a los juzgados, aludiendo a lo que es el sistema tradicional de la conciliación, pues vemos con que este es un sistema que ya en la ley de 1881 estuvo vigente como sistema obligatorio antes de acudir a los tribunales interponiendo la correspondiente demanda. Era obligatorio porque así lo disponía el artículo 460. El legislador, en el año 84, pues se percibió de que era totalmente absurdo mantener la obligatoriedad del acto de conciliación y en la reforma que llevó en ese año, en agosto del 84, pues lo suprimió. Era totalmente innecesario acudir a un trámite que se advirtió y se puso de manifiesto que no reportaba absolutamente nada. Con lo cual, quiero decir que los que llevamos ya décadas en el ejercicio de esta profesión, con un largo recorrido en los juzgados y tribunales, pues vemos que, por lo menos en cuanto al acto de conciliación, y creo que los otros medios pues, van también de la mano, pues nada aportaron. Pero en cualquier caso, en el preámbulo de esta ley, pues nos insisten en que, utilizando esa palabra de que antes de entrar en el templo, esa fase tan cursi, entre comillas, antes de entrar en el templo de la justicia, vámonos al templo de la concordia. Bueno, pues vale, pues entonces no tenemos más remedio que acudir a estos mecanismos y ver qué es lo que va a suceder. Y para ello, pues se refiere mucho al derecho comparado. En el preámbulo alude mucho a que esto ha funcionado bien en otros países, pero que en cambio en España, pues el sistema de mediación, que desde el año de 92 se instauró la ley, no ha tenido una favorable acogida en los ciudadanos, pero que hay que intentar implantarlo. Esto nos lleva pues, a una encrucijada, no sabemos qué va a suceder. Ojalá, desde mi punto de vista, ojalá esto triunfe y suponga que los juzgados y tribunales se descarguen de asuntos, pueden atender adecuadamente a todo el justiciable y efectuar los pronunciamientos oportunos. Pero, dicho esto, esta ley orgánica, pues, desde mi punto de vista, tiene dos fases a observar. Antes de interponer la demanda y una vez finalizado el procedimiento. En la fase intermedia, que es el desarrollo del juicio, si lo hay y lo va a haber, pues vemos que es verdad que la misma ley también nos advierte de que tanto el juez, supongo que será en la audiencia previa, como el letrado de la Administración de Justicia, pues pueden en un momento determinado decir, derivar el asunto a que lo negocien ustedes en mediación o por cualquier otro sistema, lo cual supondría una duplicidad, no solamente ya el exigido previo antes de interposición de la demanda, sino después otro más durante la sustanciación del procedimiento. Pero vamos a iniciar desde el principio. Vámonos a la primera fase. La fase en la que la ley nos exige que cuando vayamos a presentar la demanda y llegamos a esa situación, tenemos que aportar documentalmente, insisto, y esto lo dice muy claramente la ley, documentalmente, justificación de que hemos acudido a uno de estos mecanismos de negociación, porque es requisito de procedibilidad. Y cuando dice la ley requisito de procedibilidad, desde mi punto de vista, no sé lo que se acordó en la Junta de Jueces, después Marina nos lo aclarará, esto implica que si no presenta ese documento, automáticamente se inadmite a trámite la demanda. Es decir, no es un requisito subsanable, desde mi punto de vista. Yo entiendo que lo mismo que en las últimas de las reformas que ha habido, por ejemplo, en la ley de la vivienda, que modifica parte de aspectos procesales, y en esa ley, por ejemplo, nos dice que junto con la demanda se tiene que presentar el documento que acredite si eres un gran tenedor y tienes que aportar una certificación registral. Eso también se considera como un requisito
que es insusanable. Es decir, cuando presente la demanda, si la ley expresamente nos dice cuáles son los documentos que se tienen que acompañar con la demanda y nos lo cita expresamente, si no los aporta, automáticamente conlleva la inadmisión de la demanda a trámite. Por tanto, queramos o no, la iniciación de cualquiera de los procedimientos judiciales nos exige, por imperativo legal, la aportación de un documento escrito o, pienso que a lo mejor también documental, instrumental, en el que justifiquemos que ha habido una negociación previa y que no ha llegado a buen término o ha sido una negociación que ha llegado a un término de parcial acuerdo. Y entonces, si es de parcial acuerdo, nos dice la ley que respecto de los asuntos que no han sido debidamente convenidos por las partes, pues se podrá sustanciar el procedimiento judicial. También es verdad que la ley hace una delimitación, dice, todos estos mecanismos serán en la jurisdicción civil y mercantil, y cuando habla de mercantil, excluye los procedimientos concursales, ¿eh? O sea que mercantil vamos a diferenciarlo de concursal. Concursal y otras cuestiones, como por ejemplo el penal o el laboral, quedan, como saben todos, excluidos de este ámbito, y después hay una serie de procedimientos civiles que también quedan excluidos, como son pues, medidas cautelares previas, determinados aspectos que afectan a menores, el juicio cambiario, el procedimiento monitorio europeo, no procedimiento monitorio, reclamaciones europeas de mínima cuantía. En fin, hay un listado que la misma ley nos dice, estos procedimientos quedan excluidos. Por tanto, en eso no se establece esa exigencia de acudir a ellos. Se me había olvidado comentar que inicialmente, en cuanto a las personas que se pronuncian como en favor o en contra de la ley, pues el otro día leí una entrevista que le hacían a una psicóloga y mediadora que se llama Fernández Marcaida Goitia, que es una de las que han intervenido en la creación de esta ley orgánica. Y decía, lo digo porque es curioso, que la mediación, dice, es más rápida que ir a juicio y es terapéutica. Bueno, hasta ahí podemos estar todos de acuerdo. Pero dice que el objetivo es un poco evitar la saturación de la justicia y humanizarla. Y después, a título orientativo, nos dice, porque esta es una psicóloga, una profesional, que interviene en su ámbito territorial Vizcaya y habla en esa entrevista de que aproximadamente en mediación en Vizcaya se intervienen al año unos 1.100 o 1.200 asuntos, pero después añade casi todos penales. No habla de civiles, dice casi todos penales y después dice, y después de recurrir a la vía judicial. Es decir, son mediaciones que se producen, que se vienen produciendo en ese ámbito territorial. No tengo más datos de cuántas mediaciones se pueden producir creo que no hay estadísticas. Pero lo que sí es claro es que la referencia que hace esta persona que ha intervenido en la creación la elaboración de esta ley nos dice claramente que en el ámbito civil pocos, y además nos dice que son en el ámbito penal y además también cuando es la fase de ejecución. Me supongo que sea en la determinación de la responsabilidad civil en vía penal. Por tanto, desconocemos el resultado que va a llevar consigo la reforma. Hay que tener en cuenta que, y esto no nos afecta, la jornada de hoy no nos afecta porque se excluye todo aquello que esté fuera del derecho dispositivo, es decir, todo lo que sea regulado por normas de orden público, pues lógicamente la ley te lo excluye y te dice que no es necesario acudir a estos mecanismos. Es importante también resaltar el tema de que todos estos procedimientos van a ser confidenciales, todos, en absoluto, que es también un tema curioso en el sentido de que vamos a desconocer, porque salvo las excepciones que establece la propia ley, como podrían ser que las partes expresamente pacten que no rija
esa regla de confidencialidad. Pero es curioso porque vamos a desconocer, el juez que vaya a conocer del asunto va a desconocer el contenido de ese documento hasta la fase última, cuando ya ha dictado sentencia, cuando ya ha emitido el pronunciamiento sobre costas, que después haremos referencia a eso, que creo que es muy importante, y cuando, y esto creo que después lo vamos a tratar, cuando el juez haya dictado su sentencia definitiva y alcance firmeza y haya pronunciamiento sobre costas, en donde si nos atenemos a las normas, las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones judiciales son intangibles y producen efectos de cosas juzgadas. Y sin embargo aquí resulta que se va a dictar una sentencia, va a haber un pronunciamiento sobre costas del tipo que sea, conforme al 394, y sin embargo resulta que después, en fase de tasación de costas, pues ese pronunciamiento sobre costas se puede totalmente alterar. Y se puede alterar por los motivos que después veremos. Incluso puede ser que lo lleve a cabo el letrado de la Administración de Justicia, ¿eh? Es decir, el letrado de la Administración de Justicia va a poder alterar una resolución judicial en cuanto a las costas en función del contenido de ese documento que va a ser tan importante de la negociación previa. Bueno, dicho esto, y voy a dar unas pinceladas muy, muy generales y después ya, después de que Marina ya exponga los acuerdos y nos diga qué es lo que se va a hacer o qué es lo que ha sucedido aquí en Málaga, en donde comentábamos hace un rato que antes del 3 de abril, que entró en vigor la ley, en el decanato de los juzgados de Málaga capital, entraron 1000 demandas diarias. 1000 demandas diarias. Los 5 últimos días casi se alcanzó el récord de las 6000 demandas, lo cual muestra pues la preocupación de los profesionales, de ustedes, por parte de conocer cómo va a funcionar esto. Vamos a presentar la demanda antes de que entre en vigor y después ya veremos, ¿eh? Entonces, lo que es importante es que la ley te dice, bueno, tiene usted una serie de posibilidades para acudir a la negociación y nos recoge varias. Por cierto, el listado que establece la ley no es un número clausus, lo deja abierto porque incluso te dice, no, y también incluso las comunidades autónomas o estatales autodeterminadas pueden llevar a cabo otros sistemas de negociación. Ya lo que nos faltaba, yo creo que ya tenemos suficiente con lo que se nos suministra. Pero aquí, bueno, pues la ley nos recoge una variedad de posibilidades en donde yo creo que tendremos que saber fundamentalmente cuál es el problema que tenemos para saber elegir qué mecanismo es el más adecuado para hacer esa reclamación. Porque claro, no será lo mismo un procedimiento por vicios ruinógenos que un procedimiento de reclamación de cantidad por un incumplimiento del pago del precio de una compraventa de mínima cuantía. Y es verdad que la ley te dice, oiga, el sistema de reclamación ¿cómo le llama? Lo tengo por aquí apuntado. Es que como de oferta, no. De antigua, no, actividad negociadora, la del artículo 8. Te dice la ley será un sistema preferente, pero un sistema preferente, eso es papel mojado. ¿Para qué me dice usted que es un sistema preferente cuando la reclamación es de menos de 600 euros? Eso no me va a vincular a acudir a este procedimiento. Te dice que es preferente, pero ¿y qué eficacia tiene si yo hago una reclamación de menos de 600.000 euros y en lugar de acudir a este mecanismo del artículo 8 me voy a un acto de conciliación? Pues ninguno, porque no me lo impide la ley. Por tanto, hay determinados aspectos que regula la ley que son intrascendentes, son irrelevantes, no son inoperativos. La negociación, la actividad negociadora, que nos dice que se puede llevar a cabo directamente entre las partes o por sus abogados, dice que se haga fundamentalmente a través de medios telemáticos. Yo entiendo que en cualquier caso, porque esa documentación instrumental que se podría aportar
lo que tiene que dejar una justificación fehaciente de que se ha acudido a uno de estos, a este mecanismo. Eso es lo que es fundamental para que el juez de primera instancia le dé el visto bueno, el ok, y que sigamos adelante con la admisión a trámite de la demanda. Por tanto, los medios telemáticos de conversaciones, a no ser que queden grabadas o que queden, tiene que haber una constancia de que se han desarrollado, porque además la repercusión que va a tener al final del procedimiento en costa es fundamental, para saber, conocer qué es lo que ha sucedido en esa fase desconocida durante la sustanciación del procedimiento hasta que se dicta finalmente la sentencia. Después, cuando hablamos de la conciliación, pues la ley nos aporta distintas posibilidades de conciliación judicial, que nos tendríamos que ir a la ley de jurisdicción voluntaria y seguir, por supuesto, las reglas que establece esta ley en cuanto a la competencia. La competencia sería, en estos casos, es decir, tú no puedes presentar una demanda de conciliación en el juzgado que quieras. La ley te exige seguir las reglas que establece la ley de jurisdicción. En este caso, el competente es el juez del lugar del domicilio del demandado. Es el competente, que podrá ser juez de primera instancia o podrá ser juez de paz. Y seguir las reglas que allí se establecen. Pero junto a esta conciliación, digamos, judicial, que a lo mejor no podrá ser un buen sistema de elección en el sentido de que lanzo mi demanda de conciliación, mi papeleta de conciliación, y estoy a la espera a ver de cuándo el juzgado de paz o el juzgado de primera instancia me señala el día para la celebración de la conciliación. A lo mejor no es un buen criterio seguir ese sistema y tenemos que acudir a otro. Y máxime cuando, si te van a juzgado de paz, pues depende, no será lo mismo unos que otros y estar un poco en función de ello. Pero junto a esta conciliación de tipo judicial, la ley nos recoge tres conciliaciones más. La conciliación notarial, que es la que viene, que recoge el artículo 14, que esta puede ser muy interesante, ¿eh? Al igual que la registral. En el primero de los casos, recogida en la ley del notariado, en el artículo 49 y 50, que podemos llamarla como una conciliación reglada. Y después tenemos una conciliación que es la registral, que es a la que se refiere el artículo 14, y que se desarrolla la ley hipotecaria en el artículo 103 bis, en donde faculta a los registradores de la propiedad, también que puede ser muy interesante en función del tema que vayamos a debatir, para que intervenga como conciliador. Y después tenemos la conciliación privada, que es otro sistema diferente, en donde aquí las partes o sus abogados designan a un conciliador y llevan a cabo esta conciliación. Estos sistemas de conciliación tienen un resultado importante desde el punto de vista de si hay avenencia, en el sentido de que si hay avenencia, sucede lo mismo que decía la ley de jurisdicción voluntaria para la conciliación judicial. Produce el mismo efecto que el dictado de una sentencia y, por tanto, ya no queda, siempre que haya acuerdo total. No tenemos por qué acudir a un procedimiento judicial y en el momento en el que haya avenencia, pues se nos abren las puertas de la fase de ejecución judicial, donde ya saben que también las demandas ejecutivas no requieren tampoco previo acto de negociación. Bien, después la mediación, por cierto, el arbitraje, es un sistema al que no se refiere la ley, no lo ha incluido la ley, pero debe entenderse como la propia ley, la misma literalidad de la ley, deja abierta la posibilidad de acudir a cualquier otro mecanismo que no sea lo que cita. Debemos entender que el arbitraje también sería un sistema favorable. Y la mediación, pues lo que hace es remitirnos, el mismo texto nos remite a la ley del 92. En el caso de, bueno, el otro día oyendo precisamente en la jornada que se celebraron aquí en Málaga, vino un notario y hablaba de que desde su punto de vista tenía dos posibilidades de intervención el notario: la conciliación reglada y la conciliación no reglada.
porque decía, curioso, yo creo que nadie hemos caído en ese comentario, en el sentido de que la conciliación reglada es la que viene recogida en la ley del notariado, expresamente, pero como hay una conciliación privada en la que lo que te dice es que el conciliador a elegir tiene que ser alguien que esté colegiado en los distintos colegios profesionales, ya sea de abogados, procuradores, habla de todo, pues deja abierto la posibilidad de que sea también un notario, con lo cual nos viene a decir, oiga, que yo puedo intervenir tanto como en una conciliación reglada, que por cierto se requeriría también por unas normas de competencia territorial, que sería cambiar en la conciliación notarial, la competencia la territorial es del domicilio del solicitante. Cambian. Cuando acudamos a uno de estos mecanismos hay que saber en qué terreno nos movemos. Y decía el notario que también cabría la posibilidad, oiga, de que yo como profesional pues, puedo intervenir también como un profesional privado. No creo que suceda ese caso, que se dé, pero que queda abierta esa posibilidad. Y quizás lo más importante del tema que estamos analizando en esta sección de inmobiliario sea el tema de la opinión neutral de personas expertas independientes, cuya respuesta es no vinculante, que no va a ser vinculante lo que decida. Pero el que regula el artículo 18 se rige también por la regla de confidencialidad del experto neutral. Y desde el punto de vista del inmobiliario, cuando se trata sobre todo de defectos constructivos o de otras materias relacionadas con la construcción, pues puede ser verdaderamente el sustitutivo de lo que se hace en el curso de los procedimientos cuando se nombra al perito, ¿eh? Porque todos sabemos que en los procedimientos judiciales, donde hay vicios constructivos, el juez se encuentra en un dilema, que tiene siempre dos informes periciales opuestos y contradictorios, el de la parte actora y el de la parte demandada. Rara vez, yo no lo he visto nunca, coincidan los peritos de una parte con los peritos del otro, ¿no? Nunca. Y después dice, bueno, los dos han hecho juramento de ser objetivos, imparciales y tal, pero nadie se echa tierra sobre sí mismo. Entonces, lo normal es que los dos informes periciales sean opuestos y contradictorios. ¿Cómo se resuelve eso? Pues casi siempre con el informe pericial judicial de designación de un perito por sorteo. Y entonces, desde ese punto de vista, quizá este mecanismo, cuando verse la controversia sobre procedimientos de esa naturaleza, pues quizá aquí sí esté una clave importante, que sea que el perito al que se someten las partes resuelva esa contienda y nos dé, es casi como anticipar la prueba pericial del procedimiento judicial. A ver, se me olvidó anteriormente una cosa también que creo que es muy importante, y es que en todos los procedimientos, todos estos procedimientos de negociación, es muy importante, lo dice la ley expresamente, que el objeto de la negociación coincida con el objeto de la demanda. Eso lo dice expresamente, pero no dice que coincidan las pretensiones. Esto es importante, es decir, que yo puedo, por ejemplo, negociar preprocesalmente o prejudicialmente una nulidad contractual y, sin embargo, presentar una demanda que tiene que coincidir, lógicamente, con esa pretensión de nulidad contractual, pero las pretensiones que hago en la negociación pueden ser diferentes a las que hago en la demanda, porque eso sí, lo dice la ley, te dice que coincidan y que, bueno, que sustancialmente las pretensiones no tienen por qué coincidir. Normalmente serán parecidas, la devolución de las cantidades, etcétera, etcétera. También es muy importante que en esta negociación, porque claro, negociar, en principio hay mucha gente que está diciendo, es que si yo negocio, yo no tengo por qué renunciar a mis derechos. Y estamos de acuerdo, si tú estás, si la ley te obliga a negociar y estás haciendo una reclamación, por ejemplo, una reglación dineraria, junto con los intereses que devengan esas cantidades, lo lógico es devuelvan a ustedes mi principal con los intereses que se me han devengado, que a lo mejor es una cantidad importante, sobre todo, por ejemplo, en los temas de condiciones generales de contratación,
cuando se aplican, cuando se declara la nulidad de la cláusula suelo, el importe, si han transcurrido muchos años, son cantidades bastante importantes, rondando los 20, 30.000 euros, depende de la fecha de la escritura de constitución del préstamo con garantía hipotecaria. Pero, claro, el problema es cómo encauza eso cuando cuando utiliza uno de estos medios. Entonces, lo suyo sería, lógicamente, en principio, requerir de pago, pero en ese mecanismo decir, si yo le requiero de pago, pero en todo caso, justifíqueme usted por qué no me lo debe o hágame una contraoferta, ¿eh? Yo creo que ahí está un poco la clave de decir cómo se encauza la negociación, pienso, no lo sé, ¿eh? Entonces, eso es importante porque después, a efectos de costas, volvemos otra vez al final del procedimiento. Cuando termine el procedimiento y se levante la veda a ver qué ha pasado, vamos a ver qué es lo que ha pasado en la fase negociadora. Pues ahí sí que es verdad que nos podemos encontrar con un problema de cobrar o no cobrar las costas. Y ya termino porque creo que nada más quería decir en cuanto al tema de las costas una cosa que me parece muy importante. La ley te dice que cuando ya se ha dictado la sentencia y la sentencia y alcanza el grado de firmeza, nos encontramos con la fase incidental de la tasación de costas. Y entonces, que en la fase de tasación de costas te dice la ley que se puede oponer, que te puede rehusar, que te puede oponer para que se te exonere del pago de las costas o que se reduzca la cantidad, en referencia a lo que se negoció en la fase procesal, que es cuando, digamos, se abren las puertas de a ver qué es lo que ha pasado allí. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que, desde mi punto de vista, ya he dicho lo que me parece respecto del el efecto contrario a lo que se recoge en una resolución judicial definitiva y firme. Y aquí el letrado de la Administración de Justicia, en función de lo que haya sucedido en aquel procedimiento prejudicial, pues resulta que puede adoptar dos tipos de resoluciones: exonerar de costas por completo, con lo cual deja sin efecto el pronunciamiento judicial sobre costas, y después lo que puede hacer es reducir la cuantía en función de si lo que se negoció efectivamente en aquel procedimiento negociador y se resolvió coincide con los términos de la sentencia. Y dice, oye, es que esto es coincidente, ¿para qué han venido ustedes aquí a discutir si eso podían haberlo ventilado allí? Entonces, pues ahora se queda usted sin costas, le exonero del pago de las costas o le reduzco la cantidad. Curioso es que yo creo que la sistemática de la ley es incorrecta, ¿eh? Y es incorrecta porque te dice que después de eso, cuando ya el letrado de la Administración de Justicia exonera del pago o en su caso reduce la cantidad, con el trámite que hay, me parece que admite recurso de reposición, y después creo que hay recurso de revisión, creo que hay recurso de revisión. Y después de eso te dice que se tramite el incidente de impugnación de la tasación de costas por excesiva o indebida, ¿eh? No tendría que haber sido a la inversa. Yo creo que si ya ha habido un pronunciamiento donde se ha resuelto, oiga usted, se le exonera de las costas, pues, ¿para qué va a tramitar? ¿Para qué tramitar un incidente de impugnación de costas por excesiva o por indebida? Si se le ha exonerado en una resolución que es definitiva y ya contra esa no cabe recurso. El problema de la tasación de costas que yo le veo, y esto viene ya derivado de años atrás, es que antes, no sé exactamente qué reforma, porque ha habido tantísimas reformas desde el año 2000 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que pues son incalculables, ¿eh? Han sido muchas en estos 25 años. Así como la ley de 1881 estuvo muy estable y con mucha firmeza durante más de un siglo y pocos parches se le introdujeron, la ley del año 2000, que nació pues con ciertas vistas de permanencia en el tiempo, pues resulta que nos la han ido modificando constantemente. Y te hace muchas veces dudar si determinados artículos están vigentes o no, y te tienes que ir a comprobar cuál es la literalidad actual de la ley o al caso en concreto, si
qué norma estaba vigente en la fecha para aplicarlo. Pero, sí, lo que quería decir, perdón, es que me he ido un poco por las ramas, lo que quería decir es que hubo un momento en la ley del año 2000 que las tasaciones de costas eran recurribles en apelación, con lo cual el criterio, digamos, orientador o el criterio a seguir por los distintos juzgados de primera instancia lo marcaba la audiencia, lo venía marcando la audiencia. Eso se modificó y resulta que los temas de tasaciones de costas pues mueren en cada uno de los juzgados, con lo cual se crea pues, una especie de reino de taifas en donde cada juzgado pues, fija sus reglas y sus criterios respecto de las tasaciones de costas por excesiva y por indebida. Y eso pues crea, yo creo que crea una enorme inseguridad jurídica a efecto del justiciable, en el sentido de que lo más lógico es tener un criterio orientador, una doctrina a seguir, o bien porque nos la marca el Tribunal Supremo, o bien porque las distintas audiencias nos la fijan. Y eso al final lo que nos ofrece una seguridad completa a la hora de resolver todo. Bueno, pues de momento he terminado y creo que las preguntas van a ser lo más importante. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes a todos. Yo creo que algunos nos conocemos, por lo menos de vista. Me comentó José Javier, que fue mi preparador, hace ya un montón de años, que si le acompañaba a esto, digo, bueno, yo estoy asfixiada con todo, pero bueno, a ver si es solo para comentar el tema de qué se está haciendo en los diversos partidos judiciales y qué es lo que hemos acordado en Málaga, pues lo comentamos ante la incertidumbre que en todo caso pues nos genera a todos esta nueva reforma procesal unida a las que ya llevamos, que son muchas, y andamos todos que no sabemos por dónde acudir. Entonces, bueno, pues yo he recopilado algunos acuerdos de juntas de jueces que me han llegado y bueno, pues que me han parecido interesantes y bueno, pues también iré comentando al hilo de lo que se va acordando en cada sitio, pues también lo que hemos acordado en Málaga, que bueno, todo es muy preliminar al final, porque hasta que no vayamos rodando, pues y vayamos viendo la casuística que se va presentando, tampoco, desde luego en Málaga tampoco nos hemos metido a fondo en acordar demasiadas cosas que bueno, que después se pueden ir modificando. Entonces, bueno, en cuanto al ámbito de, después también comentaré un poco en lo que llevamos desde que se han repartido demandas desde el 3 de abril, que ya llevamos más o menos una semana que nos están entrando los juegos de primera instancia, pues como vamos viendo lo que hay. En cuanto al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, bueno, que son los artículos 3, 4, 5.2. Aquí tampoco hay mucho que decir, ¿no? En definitiva, el requisito previo de los MAS en todos los procesos declarativos genéricos, como son el ordinario y el verbal, y en los especiales, que incluye los monitorios, salvo algunas excepciones en algunas materias, ¿no? Que ya ha comentado antes también José Javier. Hay algunas cosas que sorprende que se excluyan, o sea, que no se hayan incluido en esas exclusiones, porque, por ejemplo, pues se excluye del MASC la tutela sumaria de la posesión y la tutela sumaria de la demolición de obra o elemento ruinoso, y sin embargo no la suspensión de obra nueva, ¿no? También sorprende que se excluya del MASC las demandas ejecutivas y sin embargo no se entiende que se excluya pues la ejecución, o sea, perdón, que se hubiesen incluido los títulos no judiciales, ¿no? Porque parece contradictorio que se exija una reclamación previa a un consumidor que quiera interponer una demanda de nulidad de condiciones generales de la contratación y sin embargo no se le exige ese requisito de procedibilidad pues a la financiera, ¿no? Para interponer una ejecución de título no judicial. Pero bueno, pues como vamos parcheando, así vamos. Entonces, sobre los monitorios de forma específica, que queda claro pues que es obligatorio el MAX, de forma genérica, pues se ha acordado esto en las diversas juntas de primera instancia que he podido ver. Se excluye solo el monitoreo europeo. Entonces, de forma expresa se indica que es necesario el MAX en los monitorios, pues por ejemplo en Málaga hemos acordado expresamente eso, aunque bueno, queda claro con la ley, también en Valladolid, Granada, Barcelona, Logroño,
Las Palmas de Gran Canaria, Jaén, Palma de Mallorca, Arrecife, Bilbao o Valencia. En estas dos últimas sí que se va algo más allá y se acuerda en Bilbao que si se alega la imposibilidad del MAS por desconocimiento del domicilio del demandado, a efectos de viabilidad del procedimiento y de la competencia territorial, se efectuará por el lado una previa averiguación domiciliaria pues, a los efectos del artículo 813, ¿no? Entiendo que también, bueno, en casos en los que no se sepa en principio el domicilio, pues también a efectos determinados, aunque también resultaría curioso que por qué lo interpones en Málaga si es la competencia del domicilio del demandado y no en otro sitio. Algo sabrás, ¿no?, de que esa persona, pero bueno. En principio, sobre esto sí que Bilbao acuerda eso de forma específica. Y en Valencia se añade que en los verbales y en los ordinarios derivados de la oposición a monitorio anteriores al 3 de abril del 25 no se exigirá MASC. En Arrecife se acuerda de forma genérica que no será necesario más en tales casos, al igual que también se acuerda en ese sentido por parte de los letrados de la Administración de Justicia de Bilbao. Al respecto de esto último, aunque no se hubiese acordado nada concreto sobre ese particular entre los jueces de primera instancia de Málaga, la junta que celebramos el pasado 10 de abril, sí que se comentó de forma genérica que no era exigible exigir los juicios ordinarios derivados de previos monitorios porque para empezar no da tiempo a que se cumpla el plazo de 30 días. Y bueno, en particular tampoco pienso que ni siquiera en los verbales derivados de monitoreo porque antes ha habido el previo proceso monitoreo ya conlleva un previo proceso de negociación, ¿no? En los casos de reconvención o de ampliación de la demanda por falta de litisconsorcio pasivo necesario o sucesión procesal o intervención procesal de tercero, de forma genérica se acuerda que no es necesario el MAS en tales casos. Particularmente acuerdan que no es necesario el MAS en tales casos en las juntas de jueces de primera instancia de Valladolid, Granada, Recife, Las Palmas de Gran Canaria, Jaén, Murcia, Barcelona, Bilbao, los jueces de familia de Palma de Mallorca. En Málaga sí que se adoptó de forma particular la no necesidad del MAS en los casos de reconvención y de litisconsorcio. No nos planteamos los casos específicos de sucesión procesal o de intervención de tercero, pero bueno, en todo caso, ante la duda siempre se puede derivar en sede del procedimiento vía 19.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no?, ante la duda. Pero bueno, en principio, como obligatorio, no creo que sea. Al hilo de hilando esto con las demandas contra varios demandados, la Junta de Jueces de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria pues ha ido un paso adelante en este sentido, acordando que un MASC iniciado contra uno de los obligados solidarios o respecto a una deuda periódica bastará para satisfacer el requisito de procedibilidad respecto a los demás o a los sucesivos vencimientos durante un año. Pero esto es una excepción. Particularmente en Málaga sí que hemos acordado que en los procedimientos frente a varios demandados, aunque sean deudores solidarios, será necesario acreditar haber acudido a un MAS respecto de cada uno de ellos, contando el plazo desde la fecha del más antiguo. En lo que se incide también en los asuntos de tráfico, en que se acuerda expresamente en Málaga que será necesario acreditar un MAS respecto de cada demandado, aseguradora, propietario, conductor o asegurado, lo cual también es acordado expresamente en Granada. En los procesos de tráfico, de forma genérica también se ha acordado por las juntas de jueces de primera instancia que el mecanismo de la oferta motivada del artículo 7 sí que se admite para considerarlo como complementación del requisito de procedibilidad respecto de las aseguradoras. Así lo acuerdan expresamente juntas como la de Valladolid, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Jaén, Palma de Mallorca, Bilbao y Málaga, ¿vale? En Málaga se acuerda igualmente que si no se interpone en el plazo de un año la reclamación previa, perderá su consideración como requisito de procedibilidad, bueno, esto claro, conforme a la ley, de forma que para la emisión de una demanda transcurrido dicho plazo, deberá acreditarse haber realizado otra reclamación conforme al artículo 7 utilizando algunos de los más previstos por la ley. Sobre esto de que el mecanismo del artículo 7 equivalga al requisito de procedibilidad que exige la ley, nosotros ya hemos acordado esto, pero sí que es verdad que puede ser discutible, ¿no? Hace una semana, en un curso organizado por el Consejo General de la Abogacía, que lo mismo estuvisteis algunos de los asistentes también presentes en el mismo, comentó una letrada de la Administración de Justicia, ponente, pues que parece que si nos vamos al artículo 7 realmente no se podría considerar, porque el MAS exige un plus, ¿no? Esa invitación a negociar, y en el último apartado del artículo 7 del texto refundido dice
que una vez presentada la oferta o respuesta motivada, en caso de disconformidad, el perjudicado podrá bien acudir al procedimiento de mediación previsto en el artículo 14 para intentar solucionar la controversia o bien acudir a la vía jurisdiccional, pareciendo que lo anterior no era un proceso de mediación, ¿no? Entonces, planteaba esta letrada que, bueno, ante la duda, para asegurar que con ese mecanismo del artículo 7 se cumple el requisito de procedibilidad, se podría añadir, que yo creo que con Andrés comentamos esto en alguna ocasión, incluir en esa reclamación previa que en caso de no llegar, bueno, no sé exactamente la coletilla que me comentó Andrés, pero sí incluir que en Málaga esto no lo hemos planteado duda, pero bueno, en otros sitios, pues bueno, ante la duda, incluir esa reclamación previa que en caso de no llegar a un acuerdo, se invitaba a la otra parte a una negociación para asegurar el cumplimiento del requisito de procedibilidad. En tema de desahucio, en Málaga no hemos acordado nada expresamente al respecto. Juntas que me consten que hayan acordado algo al respecto, pues sería la Junta de Jueces de Primera Instancia de Jaén, que acuerda que no es necesario el MAS cuando previamente se ha acreditado la comunicación con el deudor a los efectos de enervación. La Junta de Jueces de Barcelona añade que siempre que conste claramente que tal comunicación tiene una voluntad negociadora con el fin de alcanzar un acuerdo que evite el pleito, sin que tenga que consistir necesariamente en una condonación total o parcial de la deuda. Esto me parece lo que acuerda Barcelona, lo veo bien, siempre y cuando conste claramente que esa comunicación pues, tenga una clara voluntad negociadora. En cuanto a los procesos contra ignorados ocupantes, en la Junta de Jueces de Primera Instancia de Bilbao se acuerda de forma particular y directa que en estos casos no es necesario el MAS. En Málaga, al igual que la Junta de Jueces de Granada, se acuerda que en tales procesos se sujetan a las reglas generales y, por tanto, a lo dispuesto en el artículo 399.3 infine. Es decir, que en principio en los procedimientos contra los ignorados ocupantes o también se puede dar en los procesos contra herederos inciertos, bastaría esa declaración responsable del 264.4, pero siempre siendo cuidadoso, ¿no? de agotar todas las vías posibles de comunicación para ver que se ha intentado la negociación con la otra parte. Pues, por ejemplo, pues si hay un atestado policial o un correo electrónico del que tirar, en las comunidades de propietarios, pues cuando se puedan conocer datos de las personas que suelen ir a la Junta, es decir, agotar todas las posibilidades. Si luego resulta ya en el procedimiento la identificación de esos demandados, pues siempre se puede acudir vía 19.5 pues a intentar la negociación. Y eso sí, si en todo caso se constata en el procedimiento algún dato que nos lleve a pensar que podía conocerse la identificación de los demandados, su domicilio o el medio a través del cual nos podíamos poner en contacto con ellos, ello siempre puede dar lugar a la posible imposición de multas y o sanciones o a los efectos de costa, ¿vale? De hecho, esto último lo hemos acordado de forma específica en la Junta de Jueces de Málaga, en que se señala que si con posterioridad a la admisión de la demanda se apreciase que ha sido formulada en fraude de ley, la declaración responsable de imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido, podrán imponerse por abuso del servicio público de justicia las correcciones previstas en el 247.3 y 4 de la ley de enjuiciamiento civil sin perjuicio de las consecuencias oportunas en cuanto a la imposición de costas procesales. Concretamente, sobre la declaración responsable del 264.4 de la ley, los letrados de la Administración de Justicia de la provincia de Barcelona acordaron que estaría limitado a los casos de absoluto desconocimiento del domicilio de la parte demandada. Si del contexto se deduce la existencia de cualquier domicilio conocido, se solicitará la subsanación del MAS. También se puede admitir si una de las partes se niega a firmar el documento conjunto acreditativo después de una negociación o si se niega a recibir la solicitud el destinatario. Se admitirá si no se puede acreditar la entrega de la solicitud de negociación por falta de recepción efectiva, de fecha y o accesibilidad a su contenido. Asimismo, se valoraría si se había pactado algún domicilio para notificaciones como en contratos o en propiedad horizontal. No se admite el auxilio judicial para averiguación domiciliaria y posterior intento de negociación cuando se presente la declaración responsable. Y tampoco que se solicite de forma simultánea la conciliación ante el letrado como MASC. Y si se averigua domicilio posteriormente en el proceso, posible derivación vía 19.5 de la ley.
en el decreto de admisión a trámite se pueda percibir de las consecuencias de la inexactitud. Esto se acuerda en algunas juntas de jueces de primera instancia como la de Arrecife. Y este apercibimiento, de hecho, pues he acordado con la letrada de mi juzgado, pues hacerlo, ¿no? En estos casos en que la demanda se aporte esa declaración responsable, pues a percibir que si luego resulta que sí sabía algo, pues se puede ver visto alguna posible sanción o multa o efectos de costa, ¿vale? En supuestos de propiedad horizontal, se acuerda de forma excepcional por la Junta de Jueces de Primera Instancia de Jaén que en los monitorios de la Ley de Propiedad Horizontal se entenderá como más el requerimiento al demandado, siempre que conste la fecha de envío, contenido y la efectiva recepción, sirviendo a tales efectos el anuncio en el tablón de comunidades. Ni en Málaga ni en ninguna otra de las juntas de las que he dispuesto, celebradas al hilo de esta ley, se ha acordado nada concreto al respecto en materia de propiedad horizontal. Al no haberse acordado nada al respecto y no excepcionar la ley nada en este asunto, habría que aplicar las reglas generales de exigencia además también en estos casos. Es decir, que no basta solo una reclamación, sino que ha de acreditarse la invitación a negociar, por la controversia que sea, particularmente sobre la validez a efectos de más de la notificación a través del tablón de anuncios, pues entiendo que sí que podría darse como válido siempre y cuando se hayan agotado todas las posibilidades que tengamos de comunicarnos con el otro, ¿no? Sobre la reclamación previa extrajudicial requerida en el 439.5, se acuerda expresamente en la Junta de Málaga, pues lo que dice la ley, ¿no? Que la reclamación previa referida a dicho precepto solamente sea aplicable a préstamos o créditos garantizados con hipoteca inmobiliaria. Después, por otro lado, está la disposición adicional séptima, ahí camuflada, que bueno, sobre ello no hemos dicho nada en la Junta de Jueces de Málaga, ni tampoco he visto nada que se haya acordado en ninguna otra junta, pero bueno, pues ahí se excepciona en estos casos de litigios en materia de consumo el más, ¿no? Que basta con una reclamación extrajudicial previa. O incluso pues, con la resolución de las reclamaciones presentadas por los usuarios de los servicios financieros ante el Banco de España, Comisión Nacional de Mercado de Valores y todo esto. Sobre los supuestos de abuso del Servicio Público de Justicia, se acuerda concretamente la Junta de Jueces de Valladolid que se valorarán especialmente los casos en los que el proceso pretende como fin primordial la condena en costas, en el sentido indicado por la sentencia del Tribunal Supremo 1715 del 24 y 20 de diciembre, o de fraccionamiento de pretensión sucesivas demandas cuando sus pretensiones pudieran haberse ventilado en un solo procedimiento, lo que fue tratado en la sentencia del Tribunal Supremo 191 de 2025 de 6 de febrero. En cuanto a los pactos que se puedan hacer sobre los MASC, se acuerda la Junta de Jueces de Las Palmas de Gran Canaria que estas cláusulas que determinen el tipo de masa a emplear son válidas y deben respetarse, salvo cuando se encuentren en contratos con consumidores que en este caso pues pueden resultar oponibles, ¿no? Pueden resultar no oponibles, perdón. Sobre la acreditación del MASC, que esto es a lo mejor lo que plantea más dudas, ¿no? Sobre la acreditación documental de fecha, de recepción y de acceso al contenido, en los casos en los que no haya ningún documento firmado por las partes ni haya intervenido un tercero, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia acuerda como medio aceptado una prueba documental fehaciente como burofax, requerimiento notarial, estos son claros, o correo certificado con acuse de recibo. Bastará que se acredite el esfuerzo razonable del demandante incluso si no hay contestación. Se presumirá el esfuerzo razonable del demandante si constan al menos 2 intentos documentados de contacto a través de medios distintos como un burofax, correo electrónico o mensaje de texto. En la propuesta inicial de negociación deberá identificarse claramente a las partes, describir el conflicto objeto de controversia junto con una invitación expresa a negociar sin que sea necesario detallar soluciones concretas. Se admite el correo electrónico cuando las partes lo hayan pactado previamente como canal habitual de comunicación o se haya utilizado al menos 3 veces en los 6 meses anteriores al conflicto. Para justificar el intento mediante mail bastará con presentar el justificante del envío generado por el sistema y, si se dispone de ella, una respuesta del destinatario que confirme la recepción del mensaje. Si el requerido se niega a firmar el documento acreditativo del MAS, el demandante puede probar el esfuerzo realizado mediante respuestas parciales como correos o mensajes que en su conjunto respeten la confidencialidad.
Concretamente, los letrados de la Administración de Justicia de Barcelona acuerdan expresamente que servirá como medios para acreditar el MAS, el burofax o buromail, correo ordinario certificado con constancia de contenido, correo electrónico si consta la recepción y el contenido, acta notarial, medios pactados entre las partes como correo electrónico usado con anterioridad, correo electrónico con intervención de tercero de confianza y caso de conciliación privada o con intervención de persona experta, se comprobará el número de colegiados. Y como medios no aceptados, se acuerda expresamente por los LACs de Barcelona las exportaciones o imágenes de WhatsApp o cualquier otro sistema de mensajería instantánea, transcripción de conversaciones telefónicas o reuniones telemáticas, conversaciones de mensaje de texto. Que esto es una tónica general que hemos acordado todo, que yo creo que es lógico, ¿no? Sin prejuicio de, bueno, de una cosa que os comentaré luego. Los letrados de la Administración de Justicia de Teruel acuerdan como medio aceptado burofax, buromail, en el que conste el resultado del envío, siempre que incluya una voluntad negociadora, correo electrónico con acuse de recibo, certificado por tercero de confianza, siempre que las partes hayan acordado previamente su uso como medio de comunicación habitual, y como medio no aceptado, el correo postal certificado con destinatario desconocido, que solo servirá junto con una declaración responsable. Los LACs de Zaragoza acuerdan como medio aceptado correo postal certificado en el que conste el resultado del envío, burofax, buromail, correo electrónico con acuse de recibo, correo electrónico sin más requisitos si las partes han acordado previamente su uso como medio de comunicación habitual. En Málaga, la Junta de Jueces de Primera Instancia, lo acordado expresamente fue que para la admisión de la demanda deberá acreditarse no solo la remisión, sino la recepción por parte del destinatario de la documentación correspondiente según el MAS utilizado, o que la misma no se haya recibido por causa imputable al destinatario, y que no se aceptarán conversaciones vía WhatsApp, telefónicas o similares, así como tampoco certificados de empresa de envíos masivos. Y se admitirá el correo electrónico siempre y cuando las partes lo hayan pactado como válido a efectos de notificaciones o comunicaciones entre ellas. Esto igual en Granada. En Zamora se acuerda únicamente sobre medios no aceptados, las conversaciones de mensajería instantánea o mensajes de texto y certificados de empresa de envíos masivos. En Logroño, medio aceptado, burofax, notaría, certificado de tercero, y los no aceptados, pues mensaje de teléfono, correo electrónico o correo certificado. En Las Palmas de Gran Canaria, medio aceptado, la constancia fehaciente de la recepción con burofax, requerimiento notarial y certificado de tercero de confianza, aunque se admite una interpretación flexible cuando la falta de recepción se debe a la conducta obstructiva del destinatario. Si una de las partes se niega a firmar el documento tras una negociación directa con abogado, puede tener consecuencia en costo o sanción por mala fe procesal. Bastará con indicar esta negativa en la demanda y aportar pruebas indirectas de la negociación. El correo electrónico puede considerarse medio válido si ha sido pactado por las partes o si forma parte de canal, o sea, si es su canal habitual de comunicación. En otro caso, no se presume su eficacia salvo que se complemente con otros intentos o respuestas. En Jaén se acuerda como medio aceptado burofax, buromail, correo certificado, en los 3 casos con acreditación de fecha de envío, contenido y recepción por la otra parte. El correo electrónico se admite si se incluye un acuse de recibo, si interviene un tercero de confianza o si las partes han pactado este uso previo. Palma de Mallorca, pues similar, por no resultar repetitiva. Y bueno, en definitiva, lo que se trata es de aplicar pues, el sentido común y acreditar que se ha intentado de forma seria una negociación con el otro en aras a gestionar una solución extrajudicial que evite la vía judicial, que se haya tomado en serio, que se han utilizado todos los medios a su alcance. Entonces, lo importante es acreditar que ha habido una invitación a negociar en una determinada fecha y que el destinatario haya tenido acceso a su contenido. No es necesario ver cuál es el objeto. Lo que sí es importante es que se pueda ver, que se indique el objeto de la controversia para que después se pueda contrastar con el objeto de la demanda. Y también explicando la demanda cuál ha sido el proceso de negociación, sin que tenga que incluirse ningún contenido específico o de aspectos materiales. Es decir, si se ha hecho una propuesta, pues eso no es necesario, solo los aspectos formales. Se trata de que veamos que el demandante pues, ha utilizado todos los medios a su alcance para comunicarse con el otro para intentar una negociación. Entonces, por ejemplo, y que así se describa en la demanda,
sin tener por qué poner si ha habido una propuesta, cuál ha sido concretamente, pero sí cuándo acreditar que ha tenido acceso el otro a esa comunicación, también cuál es el objeto del conflicto para después contrastarlo con el objeto de demanda, como he dicho, y explicarlo todo. Entonces, por ejemplo, si se tienen 2 domicilios, pues que se vea que se ha intentado en los 2 domicilios que se tienen. Si se tiene un domicilio y un mail, aunque no esté el mail pactado como medio de comunicación, pues también. Incluso, pues si se tiene pues un mail y un teléfono móvil, pues también acreditar que se han mandado mensajes de texto junto con todo lo que tengamos, sin necesidad de incluir conversaciones en las que sí se vea una propuesta concreta, porque eso entra dentro del margen de la confidencialidad, ¿no? Está el tema de la oferta vinculante confidencial, ¿no? Del artículo 17, que solamente se podrá pedir en un momento posterior, pues a efectos del tema del incidente de impugnación de costas que pueda surgir. En cuanto al nivel de exigencia de ese deber de confidencialidad, el Colegio Nacional de Letrados de Administración de Justicia acuerda un nivel máximo. Esto, pues sí que tiene que ser así, ¿no? Porque quizás si alguien sabe que el proceso de negociación se va a ver después, pues a lo mejor le echa eso para atrás. Entonces, pues sí que hay que exigirse un nivel máximo de confidencialidad. Se acuerda en el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia que solo es admisible ver el contenido en momento ulterior, como os he dicho antes, a efecto del incidente de impugnación de costas que pueda surgir, y solo será necesario ver la propuesta para contrastarla con el fallo. También puede haber una dispensa, ¿no?, que debe constar de forma expresa y por escrito, y los demás casos del artículo 9. Dispensa escrita que podría equipararse a la advertencia previa explícita de poder utilizar el contenido de las comunicaciones entre profesionales de la abogacía conforme al artículo 16.3 de la Ley Orgánica 5/2024. En cuanto a la posible subsanación del MAS, en general lo que se acuerda, al igual que hace la Junta de Jueces de Málaga, es que en caso de no aportarse con la demanda la documentación y datos a la que hace referencia el 399, se requerirá para subsanar siempre que la demanda se haga referencia a la descripción del proceso de negociación previo o a la imposibilidad del mismo conforme al 264.4 con manifestación en su caso de los documentos que justifiquen que se ha acudido a un MAS en los términos 399, en especial lo dispuesto en el apartado 3, y no se aporte con el resto de documentación de la demanda. Si no se hace referencia a dicho extremo en el escrito de demanda, se le admitirá a trámite sin más. En definitiva, bueno, pues solo se dará la oportunidad de subsanar, pues si se ha hecho referencia a que aporto tal documento que acredita tal y por un error material no se ha aportado, si no, pues se inadmite. Y bueno, pues esto es en cuanto a lo que se ha venido acordando. Sobre qué hemos visto en primera instancia desde que nos han llegado las demandas que nos ha repartido el decanato a partir del 3 de abril. Pues bueno, pues un poco de todo, pero más bien se ha pasado del proceso de negociación, la mayoría no se acredita nada. Después, por otro lado, pues los habituales de los monitorios, estos fondos por todos conocidos, pues han intentado ir, bueno, los que son extranjeros han intentado ir por el monitorio europeo, que tampoco, porque bueno, vienen siempre representados por un procurador colegiado y domiciliado en España, con lo cual pues eso no les vale para intentar escabullirse del proceso de negociación. Bueno, sí que ha entrado algo de materia de consumo, que sí que se ha admitido cuando vemos que existe esa reclamación previa, se ha respetado el plazo legal, que sí que hay puede haber algún plazo especial según la legislación especial en la materia que haya, pero bueno, ha habido alguno que se le hayan admitido por no respetar ese plazo. Y bueno, lo que está entrando es cosas que no hace falta más, pues ejecuciones y poco más. Yo creo que está todo el mundo un poco a la expectativa. Y nosotros pues también vamos un poco, pues según el caso, estudiando cada cosa, con la letrada vamos comentando y así vamos tirando hasta que no empiece esto a rodar un poco más, pues no tendremos todos un poco claro. Pero bueno, yo lo que he comentado antes en cuanto a las
los elementos a acreditar más importantes, pues eso, todo lo que tengáis a vuestro alcance, siempre respetando la confidencialidad. Y nada más. Muchas gracias por la invitación. En un procedimiento donde el titular registral está fallecido y el demandante es el propio heredero del titular registral, ¿cómo se sustituye el más cuando no hay nadie a quien demandar, sino es una rectificación registral que el legislador se ha olvidado de excepcionar? Esta pregunta sí la vamos a dejar, que es rara. Pues, a ver, cuando no tenemos a nadie contrario a quien demandar, a lo mejor con la declaración responsable bastaría, ¿no? Porque en este caso dice la compañera que el demandado es el mismo, porque es una rectificación registral que requiere paso contradictorio, incluso que la fiscalía intervenga, como saben. Yo creo que ahí en ese caso, quizás explicando el tema y Pero- la declaración responsable. Sería eso. La siguiente pregunta que llegó antes que terminara, después de agradecer a los ponentes su brillante intervención, es si es contradictorio la confidencialidad con el hecho de acreditar que han existido conversaciones cuando no quiere firmar la parte, ¿no? ¿Cómo se distinguen correos electrónicos la parte del núcleo de la conversación de la parte de la acreditación de la conversación? A ver, yo ahí, cuando toda la comunicación ha sido, por ejemplo, vía mail, pues quizás adjuntando la propuesta específica y después que en el contenido del mail pues se explique cuál es el objeto de la controversia y la invitación a negociar a la otra parte y que nos conste que el otro ha tenido acceso a ese contenido del mail. Se altera, por tanto, el contenido quitándole la parte del... Claro, porque ahí no o sea, si vemos que está adjunto, por ejemplo, vamos que, hombre, estaría claro, por ejemplo, que planteaba en este curso que he comentado del Consejo General de la Abogacía, que decía un ponente que, claro, pues si voy al notario con un sobre cerrado donde está la propuesta, queda allí y solamente se abre después. Pero bueno, pues esto cuesta dinero. Entonces, Correo a don Antonio le digo que quiero negociar del problema de su cliente exacto, del mío. está junto y se ve ahí. Y acreditar que has tenido acceso a ese mail. Espero que de nuestro los- compañero o compañera haya podido dar esta respuesta que me parece suficiente. Si vamos por orden... No lo he escuchado, señor micrófono. No, estábamos hablando de que se puede adjuntar junto con la declaración responsable la parte del correo de la oferta, incluso con la oferta en sí por RAR o algún tipo de control que no la haga visible, pero sí acreditable. Luego no hace falta, no puede distinguirse la parte de la respuesta de la parte de la entrega, ¿no? Ya estaba. El derecho de acceso a la bibliográfica, la 4/2024. No es nada nuevo. Y la prohibición entre letrados de poder aportar las conversaciones también estaba. Tenemos un compañero atrás que quiere hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Quería preguntar en relación con, se ha comentado antes que en principio los temas de ley de propiedad horizontal tampoco están excluidos. Pero si hay que impugnar, por ejemplo, un acuerdo de comunidad, esa actividad negociadora, ¿qué alcance puede tener? Quiero decir, en el mejor de los casos, uno puede requerir, entiendo que al presidente, que tiene la representación de la comunidad, no al administrador, pero el hombre dirá que los vecinos han votado lo que han votado. En el mejor de los casos lo que puede hacer es proponer que se convoque otra vez la junta de propietarios. Y si vuelve a adoptarse el acuerdo con el mismo resultado, ¿qué hay que hacer? Impugnar el primer acuerdo, el segundo, se supone que al iniciar la negociación, los 3 meses que hay de un plazo de caducidad para impugnar el acuerdo se han quedado suspendidos, entiendo yo. ¿Cuál de los dos acuerdos se impugna? ¿El primero, el segundo? ¿Los dos? Sí, José Javier, A ver. Bueno, las preguntas están haciendo son profundas. Bueno, pues yo creo que en este caso, si es un procedimiento contra una comunidad de propietarios, la actividad negociadora tiene que ir dirigida contra quien representa a la comunidad, es decir, primero contra el presidente, ¿eh?
¿Qué es lo que sucede? Pues si estamos impugnando una junta de propietarios, pues yo creo que la misma ley no lo soluciona, en el sentido de que se produce un plazo de interrupción de la suspensión de la caducidad. Si queda todo en suspenso hasta ver qué es lo que sucede en ese procedimiento de negociación. Bien entendido, y esto ya lo digo en términos generales, que la ley te diferencia entre los plazos que quedan sujetos a prescripción y los de caducidad. En este caso, cuando se trata de acciones de impugnación contra acuerdos de comunidad de propietarios, están sujetos a plazo de caducidad. Entonces, si la ley te dice que automáticamente se suspende el plazo de caducidad, pues en ese momento negociamos con la comunidad de propietarios representada por su presidente, y ahora después diré qué es lo que tiene que hacer el presidente desde mi punto de vista, y cuando finalice el procedimiento de negociación con acuerdo total, parcial o ninguno, pues entonces automáticamente otra vez queda abierto el plazo de caducidad ¿Se reanudaría que o estaba suspendido. continúa por donde quedó, ¿no? Suspendido. Entonces, esa es la diferencia entre caducidad y Si me suspensión. quedaba un mes para Los cumplirse los plazos, 3 meses, pues curiosamente, los plazos de prescripción se reanudan de nuevo, pero los plazos de caducidad continúa. se suspenden y volvemos otra vez a computar en donde nos quedamos, ¿eh? Donde nos quedamos. Donde nos quedamos. Entonces, eso por un lado. Ahora, en esa actividad negociadora, ¿qué es lo que tendría que hacer el presidente? Porque, claro, el presidente tiene un mandato. La Junta de Propietarios, que es el órgano supremo, ¿eh? De la Junta de Propietarios, el órgano supremo de la comunidad. Y cualquier acuerdo que se adopte, lo que hay que hacer es ejecutarlo, ¿eh? Entonces, si el acuerdo de comunidad, por ejemplo, es la reclamación dineraria de las cuotas impagadas, pues yo creo que el presidente ahí no tiene opción para decir, págueme usted las cuotas o págueme parte de las cuotas, le hago una condonación parcial. Creo que para eso tiene necesariamente que contar con un acuerdo comunitario que le respalde, porque si no podría incurrir en responsabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, se nos complica todo. Con todo esto se complica muchísimo todo, porque automáticamente el presidente tendría que convocar una Junta General Extraordinaria para ver si queda facultado en ese proceso de negociación a negociar a la baja respecto de la pretensión. Depende también de qué es lo que se está impugnando. Depende, porque si lo que se está impugnando es, por ejemplo, que quite el aparato de aire acondicionado, pues entonces el posicionamiento del presidente representando la comunidad de propietarios es clara. Oposición radical porque hay un acuerdo comunitario en el sentido de que está afectando a un elemento comunitario y que por tanto tiene que eliminarlo. Pero si afecta, por ejemplo, a cuestiones de comunidad de propietarios que ya sí tienen una vertiente susceptible de negociación, de que se le reclama, accedemos a que paguen las cuotas fraccionadas, por ejemplo, y no le recargo los intereses, pues yo creo que ahí el presidente sí tiene que tener respaldo de la comunidad. Entonces, el presidente no puede tomar decisiones unilateralmente, ¿eh? O si la adopta por razones de urgencia, tendría que después celebrarse una junta de propietarios que la junta le ratifique ese acuerdo, ¿no? Pero vamos, si yo fuera presidente, primero, desde luego. Y si el resultado No. de la nueva junta es el mismo, ¿qué se hace? ¿Se impugnan los dos acuerdos? Entiendo que respecto del segundo no hay que iniciar un más nuevo, va todo de lo mismo, está dentro de la actividad negociadora, ¿no? Respecto del segundo, que Si se convoca una nueva junta de propietarios para tratar el mismo asunto no, con el creo que mismo no, resultado, estamos dentro. entiendo que directamente en la demanda se podrán impugnar los dos acuerdos, ¿no? Yo creo que sí. Porque yo el creo que segundo está dentro de esa actividad negociadora. Yo creo que sí. Pasamos a la siguiente pregunta. No, yo simplemente un complemento. Vamos a ver, pongámonos la venda antes de la herida. Que en el acuerdo de la comunidad de propietarios se autorice al presidente a negociar. Se le habilita. Ya está. También podría ser. Porque es que, si te están diciendo que tienes que ir a un SMAC sí o sí, ese hombre va a tener que negociar. Entonces, ¿cómo va a poner una demanda si tiene que negociar? Le van a decir, mire usted, te voy a reclamar las cuotas. ¿Usted me autoriza la Junta a negociar sobre el pago de las cuotas y hacer alguna quita, por ejemplo, de hasta el 70%? Sí. Si el acuerdo está por debajo del 70%, ¿voy a pleito? Sí. Dígalo para adelante. Pero entonces, estoy de acuerdo, pero que entonces eso será un acuerdo que va a tener que figurar
Claro, sí, 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 prácticamente en claro. todas las actas de junta, ¿eh? Claro, pero es Porque que, si es que si no, va a tener que decir lo que dice el compañero. Es que si no estoy autorizado para negociar, ¿cómo planteo en el SMAC? Es que no puedo, es que lo voy a plantear para no hacer nada. Paso una pregunta online. En caso de reclamación de deuda de comunidad, inmueble ganancial, divorcio, hay que iniciar el MAC contra esposo, esposa, los dos. Bueno, contra quien quieras Solidaria. denunciar, ¿no? Son solidarios son Si solidarios. quieres Ya, dirigirlo perfecto. contra los dos, pues contra los tienes que hacer el más contra los dos. contra otro. Y si quieres solamente contra uno, Aunque tenga adjudicada la esposa por sentencia pues ya judicial sabemos que el gasto comunitario solidario frente a la comunidad. eso ya sabemos que no. Yo ahí me inclinaría por hacerle la reclamación al propietario del inmueble, ¿eh? A los dos. Vamos a ver, ¿quién es el propietario? Vamos a ver, depende si la vivienda es ganancial o la vivienda es privativa de uno y se atribuye el uso a otro. Entonces, si la vivienda es privativa de uno de los cónyuges y se ha atribuido el uso y disfrute al otro, el titular registral es el que responde frente a la comunidad de propietarios, ¿eh? Exclusivamente, ¿eh? Sin perjuicio de las relaciones internas entre los dos. Aunque en la sentencia judicial de divorcio se haya acordado que los gastos de uso de la vivienda le corresponden al cónyuge, al que se le atribuye el uso y disfrute mientras que los hijos son menores, o porque el interés de ese cónyuge es el más necesitado de protección, conforme al 96 del Código Civil, el titular registral es el que sigue respondiendo frente a la comunidad. Entonces, pienso que la reclamación se tendría que dirigir exclusivamente contra el titular registral. Si es así, si es privativa. Queda claro. La compañera. Respecto a los contratos de compraventa, que aquí tenemos mucho inmobiliario en lo que es la costa, voy a hacer varias consultas en relación a los MAT. No sé si algunos compañeros están introduciendo o se podría introducir alguna cláusula en todos los contratos de compraventa que se obliguen las partes a ir a una conciliación X o a un algo, ¿sabes? Establecer ya el cauce para evitar falta de notificaciones, no encuentro a este señor, tengo que esperar un mes, todo ese tipo de cosas, para agilizar las cosas. Eso no sé si se ha dado el caso o se ha hecho la consulta en otro ámbito. Y luego, respecto al tema de no localizar a los contrarios, es decir, enviarle las miles de comunicaciones por todas las vías y que no haya respuesta. ¿Qué pasa? Que los temas inmobiliarios es que normalmente son cuantías gordas y en plazo de un mes el señor o la señora de enfrente ha desaparecido y se ha llevado el dinero y ya no lo localizas, ¿no? No sé si acreditando que has intentado localizarlo de todas las maneras, incluso con acta notarial, y no localizarlo de ninguna de las formas, aún así hay que seguir esperando el plazo de 30 días o sin esperar el plazo de 30 días ya podríamos recurrir a interposición de demanda con el artículo 164 indicando, oye señores, es que no tengo manera de localizar a este señor y a esta señora. Declaración responde. Saltándonos el plazo de 30 días. Yo Eso creo es que lo no, que... que hay que esperar el plazo de 30 días. De cautelares no existe más. ¿Perdón? Excepción de cautelares no existe. Cautelares previas. Cautelares Cautelares previas. previas. Las cautelares es que no hemos hablado de ellas, pero también es un tema muy importante, porque es un mecanismo que te dice la ley que uno necesita. Es que, claro, también hay que pensar que el transcurso del tiempo muchas veces puede perjudicar a una de las partes. Entonces, ¿cómo salvar eso? Mediante unas cautelares previas, ¿eh? Mm. De anotación preventiva de demanda, de lo que sea, ¿eh? Dentro de las Ahí no posibilidades existe más, claro. que recoge la ley. Pero que es la posibilidad un poco de salvaguardar los derechos del demandante en determinadas ocasiones. Claro, las cautelares no se exige ningún tipo de más. Es decir, No, previas. en las previas. claro. A mí hay una cosa que sí me ha llamado la atención respecto de los acuerdos de Málaga, de la Junta de Málaga, que es el tema de que cuando son varios los demandados, que se exijan tantas negociaciones como parte haya. Mm. Aparte de que es un tema que puede ser antieconómico, yo creo, pensando en, por ejemplo, en vicios ruinógenos, que es uno de los supuestos donde en inmobiliario pueden intervenir más partes
como el promotor, el arquitecto, el aparejador, el constructor, etcétera, etcétera, que hay muchos agentes de la construcción que intervienen. Yo pienso que en esos casos la forma de salvar ese acuerdo desde el punto de vista del letrado es dirigir la negociación exclusivamente contra el promotor. ¿Por qué? Y me explico, ¿eh? El 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación te dice que, y utiliza esta frase literal, dice, en todo caso, dice la responsabilidad, en todo caso, entre comillas, dice, será del promotor. Y es verdad que es una responsabilidad en principio de naturaleza solidaria y después ya se van depurando las responsabilidades a lo largo del procedimiento de si tiene responsabilidad el arquitecto técnico, etcétera, etcétera, el constructor, etcétera, etcétera. Pero lo que sí te dice la ley es responsable en todo caso el promotor, sin perjuicio después que ejercite las acciones que correspondan contra los restantes agentes. Entonces, yo me inclinaría desde un punto de vista de darle solución a ese tema de iniciar la negociación solamente contra el promotor. Entonces, a mí cuando interponga la demanda dirigiéndola contra el promotor, no me pueden decir, si lo documento bien, a mí el juzgador no puede decir, oiga, usted no ha elaborado bien la documentación porque hay otros agentes que pueden intervenir. No me lo puede decir porque yo no lo he demandado. Oiga usted, yo es que no lo he demandado, yo al arquitecto y el arquitecto técnico no lo he demandado, lo que a mí no me lo puede exigir. Bien, es verdad que después a continuación, cuando contesten la demanda, el promotor puede decir, oiga, que llamen al procedimiento al otro agente de la edificación. En principio podemos decir, mire usted, es una responsabilidad solidaria y yo no tengo por qué llamar a nadie más porque la ley no me lo exige. Pero si me lo pide y a mí me da traslado al juzgado y ahí en ese trámite de intercambio de correspondencia, digamos, el juzgado me tiene que dar traslado para que diga si estoy conforme o no, y digo que estoy conforme, y el juzgado lo acuerda, pues entonces me traigo al procedimiento a los restantes agentes de la edificación como demandado, amplío la demanda y seguimos para adelante, ¿eh? Y ya hay, como por los acuerdos de Málaga me estás diciendo que en estos casos no hay que negociar, pues entonces no necesito hacer 5 negociaciones diferentes que pueden ser además engorrosas y pueden ser contradictorias unas con otras, porque no sabes qué defensa va a utilizar cada uno en la negociación. Lo más probable es que le lance siempre la pelota al contrario, el arquitecto al arquitecto técnico, el arquitecto técnico al constructor, etcétera, etcétera. Pero creo que puede ser una solución, ¿eh? En la realidad nos encontramos, porque en este curso hemos tenido mucha ocasión de verlo, con que se elige por la abogacía buscar compañías de seguro, dado que los promotores, terminada la obra, son insolventes. Hacen una sociedad solo para esta edificación y carece en sentido una acción de responsabilidad contra la promotora de 3.000 euros que al día siguiente deja de presentar cuentas y no hay forma de que, aunque ganes la sentencia, ejecutarla luego. Entonces, el hecho de traer a más agentes a la demanda es una estrategia puramente para luego ser ejecutivo, es que luego no va a poder cobrar. Es la realidad, al menos. Pero en esos casos, ha ocurrido, la comisión más, ha ocurrido Micrófono para don a Andrés. una conciliación judicial contra todo. Bien. Otra cosa es que me lo señaléis para ver qué se. Claro, eso es poco práctico porque, claro, va a tardar. No, la idea sería Va a tardar. en esos casos de que haya una pluralidad de posibles codemandados, la forma más, además es la más barata, acudir a una conciliación judicial. Y ahí lo que pasa es que tienes el tiempo en contra, claro. ¿Eh? Que tienes el tiempo en El contra, tiempo en se periodo conta, pero que se alarga, pero bueno. desde que lo pongo tengo Sí, interrumpida. sí, sí, sí. Los problemas van a ser muchos, porque, por ejemplo, como tú comentabas antes, resulta que te excluye de la negociación a las acciones posesorias de retener y recobrar la posesión, pero no, y acciones de ruinosas, ¿no? Pero no la de obra nueva. Lo dice así la ley. Entonces, claro, el problema está que si tú te atienes a eso, resulta que si tú te vas a un procedimiento de negociación, la parte demandada, en tanto en cuanto Ya. abierta esa circunstancia, depende de la naturaleza de la obra, pero a lo mejor la termina. Y No cabe entonces, ni- cuando vas a presentar la demanda, No cabe. pues no tiene ninguna operatividad, porque te van a decir, mire usted, no puede usted ejercitar la acción posesoria porque la obra está finalizada, ¿eh? Y ya no se le ocasiona ningún perjuicio.
váyase usted y acuda a otro procedimiento distinto. No tiene ningún sentido, ¿eh? Sí, ahí- Entonces, salvo que te vayas otra vez a lo que hablábamos antes, unas medidas cautelares que se acuerde la suspensión de la obra. Pero bueno, a lo mejor mientras que te lo resuelven, la obra también se ha terminado. Que hay un tampoco- compañero que atrás y tampoco te luego extrañe. una compañera a su derecha. Sí, que ha dicho que iba a preguntar. No tengo invitación. Respecto a las terminaciones de, por ejemplo, de lo que estaba comentando usted, respecto a las terminaciones de la obra, cuando se ha hecho una obra pero hay parte que afecta al vecino colindante, en ese caso, si se tiene que rectificar la obra, ¿por dónde iría? ¿Por obra nueva o ampliación de obra que no... O sea, una obra que afecta a un colindante, ¿no? Sí, lo típico, pues que ha hecho un vuelo que da sobre la finca del colindante y unas ventanas que dan a la finca del colindante que no tienen por qué estar, que no están autorizadas, por ejemplo, ¿sabes? Bueno, el declarativo siempre está abierto. Sí, No sí. hay ninguna posibilidad. El problema de la obra nueva, de las acciones posesorias de obra nueva, que le veo yo con esta modificación legislativa es esa, que cuando vaya a acudir a la demanda, que la obra esté El finalizada. despojo se ha hecho. Sí, Y entonces ya, pues, No hay nada de bueno, el proteger. otro día, hablando de otro tema que también puede ser interesante, en la revista Sepin, que todavía no lo han publicado, planteaban el tema de de propiedad horizontal, el tema del artículo 21 de la ley de propiedad horizontal, es decir, los monitorios, y planteaban una cuestión que era que qué pasa en los procedimientos monitorios si con el requerimiento previo de pago que te exige la ley era suficiente como para interponer la demanda o que si necesitaba acudir a un procedimiento de negociación, ¿no? Preguntaban, o sea, una cuestión que tampoco está resuelta en la ley. En Jaén creo que hay un acuerdo que dice que con el requerimiento es suficiente, con el requerimiento de pago. Yo no lo tengo muy claro. Yo no lo tengo muy claro. Yo creo que si tú admites el requerimiento previo, no estás cumpliendo con lo que dice la ley, porque la ley te dice que necesariamente, que lo único que quedan excluidos son los procedimientos, los monitorios europeos, pero no te dice ni monitorios ordinarios, llamémosle así, ni los procedimientos especiales de la ley de propiedad horizontal, no te lo dice. Entonces, en principio, tenemos que partir de la base de que la ley te exige negociación previa. Entonces, y si hace el requerimiento y si hace la negociación y no hace el requerimiento previo, pues parece que está incumpliendo también el artículo que expresamente te dice que tengas que hacer el requerimiento. ¿Cómo conjugar eso? ¿Cómo se puede solucionar? Yo creo que uniendo las dos cosas, ¿eh? Y yo creo Y que entonces en este requerimiento invitando a negociar. Exacto, entonces yo creo que esa es la solución, pero haciendo valer nada más el requerimiento previo sin la negociación, desde mi punto de vista, yo creo que no, porque no responde a lo que te está diciendo el legislador, ¿eh? Sí. Yo quería preguntar sobre los WhatsApp como medio de acreditación de los intentos de negociación, cuando lo único que se tiene es el número de teléfono de la otra parte. Bueno, yo creo que lo he comentado antes, ¿no? Si lo único que tenemos es eso, lo cual resultaría extraño a lo mejor cuando hay contrato de por medio, porque siempre hay un domicilio, pero bueno, si solamente tenemos eso, pues bueno, los mensajes de texto quizás sesgados para salvaguardar la confidencialidad y una declaración responsable y explicarlo todos los intentos que se han hecho y demás en la demanda. De la abogacía española del Buró SMS, que además la abogacía española remite la certificación con el adjunto que se ha remitido. Si solo tienes eso seguramente permite acreditar que el otro ha accedido al contenido de ese mensaje, pues entonces con eso y una declaración responsable y explicando todos los intentos y demás en la demanda, entiendo que es suficiente. Sí, yo simplemente quería hacer de lo que hablabais antes de la pluralidad de demandados en los vicios de la construcción una puntualización, que es que en la práctica esa negociación previa con los distintos agentes intervinientes se viene haciendo, porque, vamos, la jurisprudencia, de hecho, salvo que los magistrados aquí me corrijáis, viene señalando que la interrupción de la prescripción o la reclamación frente al promotor no interrumpe frente a los demás agentes intervinientes, con lo cual normalmente los letrados siempre nos cubrimos salud y reclamamos independientemente a todos para interrumpir la prescripción, aunque luego demandemos a uno u otro. Entonces, esa negociación previa siempre
siempre existe. Vamos, desde luego nosotros en la Junta tuvimos claro que tantas personas se quieran demandar, tantos más previos, igual que haya obligación solidaria. Sobre eso solo lo acordó esa Junta excepcional, que no me acuerdo de dónde era, que he visto. O sea que ahí sí que después se puede hacer la vía que ha planteado José Javier, vía intervención de tercero. Lo que es pasa una es que opción. hay... De todas formas, esto no está reñido con la interrupción de la prescripción. Es decir, una cosa es lo que dice esta ley orgánica 1/2025 y otra cosa es que a mí no me priva la posibilidad de interrumpir mediante una reclamación judicial. Es decir, yo hago la reclamación por cualquier mecanismo que me permite la ley, la reclamación oportuna, interrumpo la prescripción y eso me facilita que vuelva otra vez a computar desde el principio el plazo, y ya depende del vicio de la construcción que sea, pero bueno, como mínimo 1 año, como mínimo, según de un año para arriba, depende ya del vicio de qué se trate, ¿eh? De 1 año para arriba, 1, 3, 10, me parece que son, ¿no? Entonces, con eso lo interrumpo y por lo menos gano tiempo. Cualquiera que lea la ley, parece que los abogados nos llega el cliente por la puerta y directamente demandamos. En la práctica toda la vida había una actividad negociadora previa y generalmente documentada, burofax, te contesto, por mail. Por eso no que entiendo que será igualmente válido, ¿no? Si había una negociación, oye, te arreglo esto, no, te voy a arreglar solo estas 3 cosas, no, quiero las 5 cosas te arreglas. Eso al final es una negociación, que si se documenta será igualmente válida, ¿no? Por eso decíamos al principio que en cierta forma esta reforma legislativa no tiene ningún sentido porque siempre se ha negociado. ¿Quién ha interpuesto una demanda sin negociar previamente con la parte contraria? En pocas puede dar, pero en pocas ocasiones. Entonces, lo normal siempre es intentar solucionar el asunto entre los abogados extrajudicialmente, ¿eh? Eso siempre se ha hecho, se ha intentado hacer, pero... Pasar el micrófono, por favor. Era una pregunta que tenía yo. Ha dicho que han de haber 2 intentos documentados distintos para acreditarlo. Si yo envío un burofax, tengo el acuse de que lo ha recibido y no me ha contestado, ¿con eso vale? Si yo sé que lo ha recogido. Bueno, lo que he comentado es un ejemplo, ¿no? Sí que hay alguna junta que sí que ponen de forma precisa 2 intentos en los 6 meses anteriores o algo así, pero vamos, yo lo que he comentado es que si solamente tengo un domicilio y un correo electrónico, pues que se haya intentado por las 2 vías. Si tienen el otro medio de comunicación, sí, intentarlo por todos los medios posibles. No. Bueno, en primer lugar, felicitaros por la magnífica exposición que estáis haciendo. Genial, y os damos las gracias por esa exposición. Yo quería hacer una pregunta en relación o continuar, mejor dicho, con la pregunta que ha hecho la compañera al fondo, relativa a incluir en un contrato de compraventa una cláusula en virtud de la cual se circunscribe el más concreto a un determinado mecanismo, ¿no? Y yo ampliaría un poco la pregunta en el sentido de que eso puede ocurrir a 2 niveles. Puede ocurrir en un contrato de compraventa con consumidores, contrato de compraventa de vivienda, por ejemplo, o puede ocurrir también en un contrato, por ejemplo, un contrato de obra, en virtud del cual se pacte el sistema del experto independiente. Entonces, yo he oído antes que me parece que era en Canarias, En algún sitio sí se habló sobre los pactos sobre los más. pero no quedaba claro qué alcance tenía eso, porque claro, en el caso de los consumidores la restricción respecto al Puede no sistema ser concreto oponible, claro, al es consumidor. dudoso si eso efectivamente, y Depende. dependiendo del alcance que eso tiene, si esa cláusula puede ser válida o no, ¿no? Pero en el ámbito del contrato de construcción también me suscita dudas, porque yo puedo pactar, por ejemplo, una sumisión, el establecimiento como sistema, que es muy habitual en algunos contratos, pues establecemos un periodo de negociación de tantos días, que si hay un acuerdo, que si tal, eso puede ser un sistema, ¿no? O puede ser un sistema en el cual se identifique el experto independiente que dice la norma, experto que desde que se firma el contrato hasta que tenga que pronunciarse han podido ocurrir muchas cosas, muchas vicisitudes en virtud de las cuales efectivamente ese experto ha podido inclinarse o favorecer a una de las partes en menoscabo de la otra. Entonces, intuitivamente algo me dice que parece más claro efectivamente en el caso de los consumidores, pero que incluso en el caso de partes independientes
No sé hasta qué punto no supone una renuncia, digamos, a algo que en cierto modo puede estar fuera del alcance de la disposición de las partes. Esa reflexión que hago la dejo ahí y aprovecho, perdón, y porque no quiero tampoco acaparar, pero hay una segunda pregunta que se relaciona en relación al tema de la confidencialidad y sobre todo en el tema de las negociaciones. Las negociaciones al final, por muy confidenciales que sean o por muy asépticas que sean, siempre van a tener un contenido fáctico y un contenido de posición de las partes. No sé, y aquí es efectivamente un desconocimiento absoluto, ¿no? Pero no sé si la ley está haciendo un análisis puramente estático, en el sentido de que la ley dice queda todo confidencial hasta el momento de la valoración de las costas, pero el procedimiento no tiene por qué terminar ahí. El procedimiento hay una segunda instancia. Es verdad que creo que dice que no se podrán utilizar, no se podrán invocar como medio de prueba o algo así, dice la norma. Pero bueno, y si la invocan, porque cuando le llegue a la audiencia ya se sabe lo que ha pasado con las costas. Y eso no tiene, es decir, la consecuencia simplemente, la primera pregunta es si no se tiene en cuenta en la segunda instancia, que parece que debería por concurrencia no tenerse en cuenta, pero ya está invocado. En segunda instancia sí puede conocerse ya lo que ha ocurrido y ya se ha pronunciado sobre costas. Si eso queda relegado a una situación de puro no aprovechamiento de esa invocación o tiene alguna consecuencia más que podría afectar, digamos, a la propia relación entre abogados, ¿no? Quiero decir, no, pero o hay algo más, es decir, esa es un poco la reflexión que tiene trascendencia desde el punto de vista de la cautela que pueden tener las partes para negociar, porque si al final se va a saber y eso puede tener algún tipo de repercusión, igual puede, digamos, hacer que alguien no sea tan explícito en esa negociación o tan abierto y al final el sistema no sirva para nada, como estaba apuntándose al principio, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Bueno, yo sobre lo primero de introducir una cláusula en cualquier contrato que deje atado el tema más, claro, con los consumidores siempre puede haber problemas, ¿no? Que después opongan, pues bueno, abusividad, desequilibrio y demás, y después pues no valga esa cláusula, pero bueno, entre empresarios, en principio en igualdad de posiciones, que se pacte que un experto, pues si son temas constructivos, pues no sé, pues un arquitecto técnico del Colegio de Arquitectos Técnicos de Málaga, que por orden corresponda según la lista que manejen, que, bueno, pues no sé, como la que manejamos nosotros, que el decanato nos asigna por orden un perito judicial, pues en principio no tiene por qué dar lugar a dudas. También se puede pactar, incluso como a veces en sedes de procedimiento, se propone a las partes que acuerden un perito judicial concreto que les ofrezca confianza porque sea lo más objetivo, ¿no? Pues igual a lo mejor pueden designar incluso a alguna persona concreta que a los dos les parezca que pueda ser el mediador perfecto en el caso. Claro, sí. Bueno, que no se utilice ese y se acuda a otro. Pues yo no veo problema. O sea, que se ha intentado ese, no ha funcionado porque no lo que propone el experto, pues no es vinculante y no les ha parecido bien y se haya acudido a otro procedimiento invitando a negociar otras cosas. Bueno, no, yo no lo veo mal. Depende si en la audiencia previa llega el momento donde ya está formalizada la cognición del asunto y estamos hablando, por ejemplo, de que todo va a derivar de un informe pericial, pues a lo mejor es el momento de decir, cambiamos de sistema de negociación porque lo que se impone es la intervención de un perito. Yo creo que sí, vamos, que no. Siempre que haya conformidad de las partes, No yo está no veo vinculado problema. al seguimiento del mismo sistema de negociación prejudicial con el que se acuerda. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta. ¿Hay o no hay una contradicción al no haber reformado la ley, el párrafo 4 de la ley de enjuiciamiento civil del artículo 22, cuando se establece el plazo de un mes para enervar y yo mando el requerimiento al moroso, al inquilino moroso, y le digo, quiero negociar con usted la reclamación, tiene usted un mes para contestarme? ¿En ese mes se le ha ido el plazo para enervar? ¿O ese plazo, que la ley no dice nada, suspende el plazo del artículo, del párrafo 4 del artículo 22 y ya el inquilino, cuando se sienta a negociar conmigo, nada tiene que negociar porque no ha enervado
en el plazo legal previsto de un mes. Desde que recibe el requerimiento, oiga, que me dé usted el dinero. Son preguntas de nota. Sí, sí, desde luego. Bueno, yo pienso que se puede hacer para las dos finalidades y que quede clara la voluntad negociadora con eso y no, pero bueno, no sé si... No lo sé, no lo sé. La verdad es que habría que estudiarlo eso más detenidamente, ¿eh? A mí ya se me ha dado. Sí. Sí. Es con eso ahora mismo. Y la solución que yo he propuesto es mandar el burofax con las dos advertencias. Oiga, que si en el plazo de un mes usted no paga, Eso. no voy a poderle mantener el contrato. Y no obstante, en anexo aparte, le mando una oferta vinculante donde le digo que si usted me paga, va a seguir el contrato, y que usted me paga después de los 30 días, le dispenso las costas como oferta vinculante, porque yo entiendo que la oferta vinculante tiene que tener un plus de negociación. Claro, Porque si sí, en si la no, oferta tú si no, defines el suplico, no hay ninguna clase de oferta vinculante. Es tu suplico y entonces no tendría gracia, ¿no? ¿Qué Pues opináis sí, de eso? mientras que ¿La no se oferta modifique- vinculante puede o ser distinto al suplico? La oferta Sí, claro. vinculante, sí, 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 ya Claro, lo hemos dicho antes. claro. Que una cosa es el objeto de la negociación y la pretensión puede diferir de la negociación con el suplico de la demanda. Después las costas, claro, ya es otra cosa. ¿Alguna pregunta más? Tenemos dos al fondo. No, tenemos dos. Las dos online no quedan. Bueno, quedan algunas, pero se ha dado respuesta a todas las preguntas online. En concreto hay varias de cómo resolver los más en herederos desconocidos. Entiendo que se dio respuesta al inicio de la interés de doña Marina, Sí. diciendo que hay que hacer los esfuerzos y si no se conocen los desconocidos, los herederos desconocidos, pues al menos describir, ¿no? Tal y como dijo en Sí, su tirar de lo ponencia. que se tenga, acreditar que se ha intentado por todos esos medios explicándolo y declarar responsable y no. O la herencia yacente. Hay tres preguntas sobre herederos desconocidos y herencia adyacente, una que entiendo están resumidas. Y Era con la en caso de que en un contrato se incluya un medio, un MASC, como voluntad de las partes contratantes, en el caso precisamente de los agentes constructivos, si ese MASC elegido vincula y extiende sus efectos al resto de subcontratantes. Bueno, en parte se ha contestado antes, pero yo creo que ahí la ley también sí da respuesta a ese tema, porque hay un artículo de los, no sé cuál es el cuarto, me parece, que te dice que el sistema que se elija, en principio, vincula a la parte demandada en el sentido, pero vincula a la parte demandada en el sentido de que ya no puede elegir otro, ¿no? Creo que lo dice, ¿no? Un artículo Sí, pero lo dice expresamente. Para el caso de que todas las partes plantearan acudir a un medio adecuado de solución de controversia y no existiese acuerdo sobre cuál de ellos utilizar, se emplazará a aquel que se haya propuesto antes temporalmente, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, el promotor contrata con el constructor y en el contrato incluye una cláusula de ir a negociación en caso de... Pero entre ellos. Claro, entre ellos. Y ahora el constructor contrata con otra subcontrata para realizar parte de la obra, pero no se hace referencia a ningún tipo de resolución alternativa. Surge en el pleito, se llaman al constructor y al subconstructor y al promotor y ahora... Y aquí se plantea en el pleito, posiblemente el contratista va a decir, oiga, que yo he contratado con mi constructor y yo no tengo por qué estar vinculado por una mediación. Es a lo que me refiero. Hasta el alcance de las cláusulas de MASC, hasta dónde alcanzan para el resto de agentes de la construcción. Bueno, yo creo que con el tiempo iremos despejando dudas por las distintas resoluciones, pero en principio, si ese tercero no ha intervenido en ese contrato, no queda vinculado. No queda vinculado por un acuerdo al que es totalmente ajeno, ¿no? Es estar un poco a la normativa que viene el Código Civil sobre obligaciones y contratos, ¿no? Donde viene que los contratos vinculan nada más a las partes que intervienen en él, que pasa a constituirse como un les
Una última entre las pregunta. partes, pero no respecto de terceros. Sí, una cosa. ¿La confidencialidad de la oferta es imperativa o es potestativa? Es decir, si yo emito la oferta y me da igual que no sea confidencial, Tiene que haber dispensa expresa. pero Tiene- si soy yo el ofertante, Sí, pero para que se excluya la confidencialidad tiene que haber dispensa expresa De por las dos escrito de partes. las dos partes. O que se Vale. acuerde por los casos excepcionales que se prevé en el artículo 9, creo que son. Integridad. Sí, pero ahí no sé si a ver. El 9 hay algunas unas excepciones que son pues muy tasadas, ¿no? Cuando las partes de manera expresa y por escrito se hayan dispensado recíprocamente o el abogado o abogado, la tercera persona neutral, del deber de confidencialidad. Cuando se esté tramitando la impugnación del incidente de tasación de costas, y entonces sí que se puede acceder. Cuando mediante resolución judicial motivada sea solicitada por jueces y juezas del orden penal o por razones de orden público, en particular cuando se requiera en protección del menor o por daño a la integridad física o psicológica de una persona, son casos muy... Tiene que haber dispensa expresa por escrito de las dos partes. en todo dado, si yo planteo una reclamación, Se puede una emitir reclamación de deuda esto. y le puedo hacer directamente una oferta y a lo mejor no tengo problema en que no sea confidencial esa Ya, oferta que pero hago. hay que tener cuidado con eso, sí. Hay que tener Hay cuidado. un párrafo en el artículo 18 que yo lo leí y no lo llego a entender. El 18.2, que habla de la opinión de persona experta independiente. Dice, el dictamen podrá versar sobre cuestiones jurídicas o sobre cualquier otro aspecto técnico relacionado con la capacitación profesional del experto, ¿de acuerdo? Eso no plantea ninguna duda. Pero el párrafo siguiente dice, dicho dictamen ya se emita antes de iniciarse el proceso judicial, como tiene que ser, me imagino. Pero el párrafo siguiente lo que no entiendo, y dice, o durante la tramitación del mismo, tendrá carácter confidencial. ¿Por qué durante la tramitación del mismo? Se referirá a eso. No se puede referir a otra cosa. Así, la vista previa, la Marina me dice, pues yo creo que esto... Que derive judicialmente. Vale, pues, sí. Va a hacer dos cosas, o aceptarlo o no. Sí, tiene que ser conformado. Digo que no. Las costas me van a estar esperando los demás. Las costas, madre mía, las costas. Regla y la galleta. Ay. Bien, una última pregunta. Estamos abusando de los ponentes. No, esto no es Justamente como complemento a lo que habéis hablado del experto independiente, si luego finalmente hay pleito, ese experto independiente entiendo que queda excluido como posible perito judicial en el pleito, ya sea por parte o por perito judicial, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí. No lo dice la ley, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, vamos. Debe de Por lo- estar. Porque si yo estoy en la negociación y no me ha gustado lo que ese hombre ha dicho y a la otra parte se le ha gustado, lo que no puede, entiendo, es que se aporte como perito judicial, primero porque dudaría yo de la independencia que ha tenido la negociación y por el otro lado porque lógicamente Claro. Ya Entre otras intervenir. cosas, porque además sería reiterar la misma decisión que ha adoptado. No tendría... Va a ser raro que las partes se pongan de acuerdo y paguen a un perito que no le guste. Topógrafo que te haga una línea por donde no te gusta puede pasar. Claro. Estamos redactando el reglamento de esto. Sin embargo, es curioso porque en el 19 sí te excluye, en el 19, el proceso de derecho, Exacto. pero ahí sí te Digo, excluye expresamente a los abogados que han intervenido en el proceso colaborativo. Te dice que sí. No se te escucha, si no se nos quejan, perdón, sí, se nos quejan de que los que intervenís sin micrófono no se escucha vuestras acertadas opiniones. Bueno, acertada o no, lo cierto es
que sí que las asociaciones de derecho colaborativo insisten en que el derecho colaborativo consiste precisamente en eso, en el compromiso previo. De hecho, yo lo veo muy complicado porque yo puedo ser abogada de derecho colaborativo y el contrario también tendría que serlo, y asumen el compromiso previo de no acudir nunca a los tribunales. Si no consiguen resolver el conflicto, tienen que renunciar a... Pero a eso, ese- no lo sé, eso es lo que se desprende de la lectura de este artículo. Pero claro, si yo tengo a mi cliente y mi cliente deposita la confianza en mí como letrado y yo le llevo, digo, vamos a irnos a este sistema y resulta que no llegamos a buen término, me tengo que retirar porque me obliga la ley. Estar acreditado como letrado en derecho colaborativo, que requiere una acreditación de 56 horas. Sí, 56 horas de Conocer las técnicas Karma. Y que no las conozcan, no puede hacer eso. Sí, Es de verdad. que es verdad. Sí, pero que te obliga a un cliente que ha depositado la confianza en ti porque tú, pues, y tú te vas a este mecanismo y resulta que si fracasas porque no llegas a un acuerdo, te tienes que retirar y no puedes intervenir en el proceso, lo cual puede plantear muchas dudas, porque si se trata de un despacho colectivo, pues puede ser que intervenga uno y después del procedimiento intervenga otro. Ojo. Y entonces se nos puede plantear también algún problema. Vale, pues creo que hay que agradecer a los dos ponentes la tarde que le hemos dado. Ha sido muy interesante y muy útil, creo, para el ejercicio, para el día a día, que es de lo que se trata.